Para los que no saben o si te perdiste en el camino alguna de las enseñanzas, quiero contarte que hace unos meses atrás iniciamos una serie de enseñanzas del Evangelio de San Marcos y hoy vamos por el capítulo 6. Estamos desglosándolo y tratando de sacarle todo el sabor que podamos. Así que si estás ahí en casa, tienes tu dispositivo o si tienes tu Biblia en físico, como lo tengas, abre conmigo el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, y vamos a leerlo hasta el 29. Vamos a desglosar algunas partes. Así que vamos, empecemos aquí. Dice: salió Jesús de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por lo tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y entre su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos e imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. En la última enseñanza acerca de San Marcos, vimos que Jesús estaba en Galilea y pasaron muchas cosas alrededor del mar de Galilea. Y ahora Jesús llega a Nazaret, a su tierra, a ese lugar donde él creció, a su barrio, por decirlo así. Y llega a este lugar, entra a esta sinagoga, la sinagoga donde ¿cuántas veces cuando era niño habrá ido a escuchar, a ser parte de lo que estaba sucediendo? Las personas que estaban allí aparentemente lo vieron crecer, sabían muy bien quién era y no podían creer lo que estaban escuchando. Dice que se quedaban asombrados, no solo de escuchar la sabiduría que tenía, sino también el verlo hacer algunas sanidades y poder ver toda esta demostración. Y decían: ¿quién es este hombre? ¿Quién le enseñó estas cosas? Y no podían creerle. Y no era un asombro como un asombro bueno, sino un asombro con escepticismo, como ¿qué pasó con esta persona? Y tú te imaginas a cuando uno vuelve a Cristo, viene a los pies de Jesús. Creo que nos pasa algo muy similar cuando empezamos a crecer, a madurar en Dios y cambia nuestra forma de pensar, a veces nuestra forma de hablar. Empezamos a ser transformados y maduros, y muchas veces las personas que nos conocieron antes, que son nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros, no nos creen que hemos cambiado, nos juzgan, nos siguen viendo con esos ojos de ayer, de quienes fuimos, o nos ven a través de nuestros errores y tropiezos. No digo que Jesús tenía algo en su pasado, sino que era el poder ver a este niño que creció y ahora ¿qué ha pasado con este hombre que tiene toda esta capacidad? Ahora, tratando de ponerme en el lugar de los israelitas por un momento, del pueblo de Nazaret, tenemos que entender que ellos venían de tener una imagen acerca de un tipo de relación con Dios, que habían aprendido a través de las historias con Moisés, de cómo Dios interactuaba a través del tabernáculo y solo los sumos sacerdotes podían entrar a este lugar, tenía que haber un sacrificio. Es más, en la historia de Moisés nos cuenta que Moisés era de las personas que hablaba con Dios directamente, cara a cara, y era de estas pocas historias que se veía como estos tipos de conversaciones, o algunos profetas en particular quienes recibían un mensaje directo de Dios. Y aún con Moisés, el pueblo de Israel en la historia le dice a Moisés: Moisés, no queremos escuchar a Dios, habla tú con él porque nos aterra escuchar su voz. Entonces no estaban acostumbrados a escuchar a una persona que tuviera una relación tan cercana con Dios, tan íntima, y que pudiera transmitirles este mensaje acerca de este reino. Ahora viene Jesús, que lo vieron de niño como el maestro,
Recuerden que de los primeros actos ministeriales que tuvo Jesús fue en Canaán y en otras partes. Entonces muchos de ellos habrán oído, pero no lo habían visto hasta este momento y les costaba mucho creerlo y decían, pero si nosotros hemos conocido a su papá el carpintero, hemos conocido a sus hermanos, no sé, este no fue aquel que jugaba con la pelota, por decirlo así. Y es como este pensamiento, decir, y ahora este mismo hombre, este mismo niño, que ahora este hombre convertido en maestro, nos habla de un reino que se acerca, sana a los enfermos. ¿Qué está pasando aquí? Y dice la Biblia que Jesús se quedó impactado por la incredulidad de todos ellos. Y no, dice literal, y no pudo efectuar muchos milagros. En algunas otras traducciones dice como no pudo hacer como un despliegue de su poder. Todo lo que podría haber hecho, no lo hizo. En este lugar dice por la incredulidad de estas personas. ¿Te imaginas esto? La fe es tan importante. Y lo vemos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios, que la fe en el corazón de las personas es un factor muy importante para poder ver la mano de Dios moverse. Que aún, como ya lo acabo de decir, que aún Jesús se quedó impresionado por su incredulidad, de que no podían creer que Dios que el Padre Celestial lo había enviado y que Él estaba actuando con milagros, actuando como representante de Dios. Veamos en Juan capítulo 11, 40. Mira lo que dice aquí. Dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús en otra historia. Dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuán importante es el creer? El confiar, el tener fe. Creer es una condicional para poder ver el mover de Dios en nuestras vidas. En este mismo punto, a pesar de que probablemente en el deseo de Jesús estaba poder hacer grandes despliegues y milagros, simplemente por la ausencia de fe, por la carencia de fe de este grupo, no lo hizo. Y él mismo lo reconoce, que está siendo un profeta en su tierra al cual no le están dando honra, al cual no le están dando el valor que merece. Y cuando leemos estas cosas, cuando yo lo leo, podría decir, wow, qué terrible, terrible esta gente, ¿verdad? ¿Cómo no podrían creer en Jesús si están escuchando sus palabras, están viendo que igual está sanando a algunas personas? Y nos cuesta decir, podríamos ponernos en este papel de decir como, qué terrible, qué incrédulos, qué barbaridad. Sin embargo, hoy en día que lo tenemos todo escrito, que hay tantas pruebas, tantas evidencias, no solo de la existencia de Dios, de la veracidad de todos los actos milagrosos y de la vida de Jesús, tanta veracidad acerca de los evangelios, y aún así hay mucha gente que no cree. Aún así hay mucha gente que vive con incredulidad en su corazón, que cree que estas cosas no son reales o que tal vez es un mero cuento religioso. Y algo que necesitamos profundizar y entender es que la fe es un regalo de Dios, que se nos ha sido alcanzado, se nos ha sido entregado. Y lo dice Pablo en Efesios 2:8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y es por eso que necesitamos no tomar una actitud de juzgar a los que no creen, aunque, como les decía, al leer esto uno dice, qué terrible, pero en realidad, por ser un regalo de Dios, muchas de estas personas, hay personas que están en nuestro entorno, como lo decía al inicio, que nos conocieron antes o que no nos han visto ahora con una vida transformada y cuando tratamos de hablarles de Dios, tratamos de acercarnos a ellos y nos ven con incredulidad y no pueden entender, pero si yo te conozco de toda la vida, Carlitos, yo te conozco de toda la vida, Lili, yo te conozco de toda la vida,
Y es como, ahora me vas a decir que ya no te gusta esto, que ahora has cambiado. Y no creen. Y mira, Pablo nos sigue explicando un poco el por qué sucede esto. 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Dice, les suena ridículo. ¿Cuántas personas? Y aún puede que tú hoy estás escuchando esto a través de algún amigo, algún compañero y puedes decir, ay, pero esto es una ridiculez, es un cuento. Porque algo necesita pasar en el corazón primero. Necesita despertar nuestro corazón a creer en Dios, a creer con un corazón sincero. Y muchas veces, para que esto llegue a suceder, vamos a tener que ser nosotros o muchas otras personas que vamos a tener que doblar rodillas para que los ojos de las personas que no creen en Dios puedan ser abiertos y puedan ver la luz de Cristo brillar. Y vamos a seguir leyendo cómo Pablo oraba también acerca de esto. Efesios 1:18 dice, pido que se les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Pablo dice, estoy orando, estoy rogando porque los ojos de su corazón sean abiertos. Por lo mismo, no deberíamos cegar, no deberíamos juzgar a aquellos que tienen el corazón, los ojos cegados, el corazón cerrado hacia Dios, sino más bien doblar rodillas por ellos, clamar por sus vidas, porque el Señor les permita ver con claridad quién realmente es Dios, porque tú y yo hoy lo vemos, hoy creemos, hoy entendemos estas verdades, porque fue un regalo que se nos fue alcanzado, como ya lo dijimos aquí hace un momento. Muchos de nosotros estamos aquí, por no decir creo que todos, estamos aquí porque hubo alguien en algún momento que nos acercó a esta verdad, que nos dio una invitación. Hubo alguien que estuvo orando por nosotros sin que tú y yo lo supiéramos, para que hoy podamos conocer a Dios. Ese fue el regalo, este regalo que alguien estuvo detrás clamando para que tú pudieras tener esperanza hoy. Y no, aún en este tiempo que ya conoces de Dios, hay personas aún en este tiempo que están orando por ti. Estamos orando por ti para que no pierdas la fe, para que no te apartes del Señor, para que te mantengas en el camino, para que sigas avanzando. Hay personas que están pagando ese precio, un precio del que tú y yo deberíamos todos pagar. Y quiero contarte una historia. Este es uno de los recuerdos más vívidos y hermosos que tengo de mis padres, entre muchos, pero uno de ellos que siempre me ha marcado mucho. Era mientras ellos creían que yo dormía. Para los que me conocen un poco saben que yo tengo sueño muy liviano y desde niña al parecer lo he tenido así, que al menor ruido me despierto. Así que mientras mis papás creían que todos dormíamos a la mitad de la noche, en varias ocasiones, no en una, porque este recuerdo es repetitivo por muchos años, en varias ocasiones yo podía escucharlos levantarse de su cuarto, que está al final de un pasillo, levantarse de la cama, salir del cuarto y los escuchaba entrar habitación por habitación, en la mitad de la noche con la luz apagada. Entrar habitación por habitación, ambos, hasta que llegaban a donde yo estaba y los escuchaba. Los escuchaba acercarse a la cama y entre susurros oraban por nosotros, porque nuestros corazones estén guardados en Dios, oraban por protección, porque no nos apartemos de Dios, porque la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y estoy convencida y segura que este fue de estos regalos de Dios, estos regalos de que alguien invirtió en oración por mí. Mucho de lo que hago en este tiempo, y creo que Rodri tiene un testimonio muy similar,
Mucho de lo que hacemos en este tiempo es el resultado de esas oraciones. No puedo, y puedo hablar por mis hermanos también, que todos nosotros hoy servimos a Dios de diferentes maneras, pero alguien tuvo que hacer ese trabajo. Aunque pasamos por todo lo que normalmente un adolescente pasa, un joven pasa, todas las tentaciones, luchas, y aún así hemos permanecido en la fe, y no lo digo como como un orgullo insano, sino lo digo con real agradecimiento de que alguien pagó ese precio de ponerse en oración, de que mantengamos la fe a pesar de las luchas, que mantengamos la fe, que sigamos nuestro camino en el Señor. Y te digo esto y te lo cuento porque necesitamos tomar nuestro trabajo en serio, nuestro rol en serio, esto que estamos haciendo. Y no lo digo solo por tus hijos o por tu familia cercana, sino por cada una de las personas con las que el Señor te ha permitido tener un contacto, amigos, compañeros de trabajo, jefes, vecinos. Cada una de estas personas que aún hoy en día te ven con incredulidad, te ven como, pero ¿en qué está metida esta persona? Se ve como, aún por estas personas, el Señor, yo estoy, mientras hacía esta enseñanza, ponía esto en mi corazón, de que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros como hijos de Dios, no debemos olvidarnos nuestro rol más importante, que es compartir el Evangelio a otras personas, seguir compartiendo las buenas nuevas de Cristo. Pero muchas veces este compartir viene con un precio previo antes de hablarlo, y personas que doblan sus rodillas y claman al Señor para que los ojos del corazón de estas personas sean iluminados, para que puedan ver con claridad que la única esperanza es Cristo. Y es más, si hoy tú estás escuchando este mensaje, también oramos por ti, oramos por cada una de las personas que está conectada a esta transmisión, porque el Señor te permita ver con claridad que hay esperanza, que hay gozo, que hay abundancia, que hay paz para aquellos que deciden abrir su corazón a ti. Y miremos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Cuando este versículo que está hablando Pedro acerca de la segunda venida de Cristo, y dice que aún el Señor de alguna forma está esperando en su segunda venida para que más personas se arrepientan, para que más personas puedan conocer de Él antes que Él venga. Está siendo paciente por amor a nosotros. Y mientras este mundo, el pecado, el enemigo, tiene cegados los ojos de muchos, nuestra oración puede hacer una gran diferencia. Porque este es el deseo del Señor, que todos se salven, que nadie se pierda. ¿Qué nos dice todo esto entonces? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo como hijos de Dios, como iglesia? ¿Cuántas personas, especialmente en estos tiempos de pandemia, se están yendo a una eternidad sin Cristo? Lo necesitan desesperadamente. Y muchas veces dejamos de predicar y dejamos de compartir de Dios porque creemos que no nos escuchan, o que se ríen de nosotros, o que nos ven con incredulidad. Y mira a Jesús, yo pienso en Jesús, que Él sabía que estaba yendo a los suyos. Probablemente sabía que la reacción que iba a esperar, que iba a encontrar, y veía la incredulidad de la gente. Y aún así estuvo allí en la sinagoga, enseñó lo que enseñó, sanó a las personas, siguió a pesar de ser Jesús. Él no dejó de enseñar, porque nuestra misión no se puede detener solo porque encontramos personas que tienen incredulidad. Es nuestro trabajo, sobre todo, no es convencerlos de que Dios es real. Nuestro trabajo es predicarles. Tú no sabes cuándo una semilla va a caer en buena tierra o no, y esto lo hemos visto también una enseñanza atrás acerca de la parábola del buen sembrador. No sabes dónde va a caer la semilla o no.
o cuándo va a crecer, o cuándo va a dar fruto. Nuestra tarea es sembrar. Esa es nuestra tarea. Y si no lo estás haciendo, y esto lo quiero decir con amor, pero también con mucha autoridad, animándote a ti, a que no te encierres solo en una actitud de consumismo cristiano, de todo para mí, yo necesito que oren por mí, que hagan esto por mí, que me cuiden a mí, que me llamen a mí, y es como yo, como si fuéramos hijos únicos, ¿verdad? Entonces ya no es el Padre nuestro, sino es el Padre mío, porque a veces nos comportamos como hijos únicos. Y no sabes, no solo que esta es nuestra misión, hay una tremenda bendición para aquellos que deciden vivir su vida conscientes de esta misión y compartiendo el mensaje de Cristo. Marcos 10, 29 al 30 dice: les aseguro de que quien haya dejado algo por seguirme, por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre, a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Imagínate, hay una tremenda bendición detrás de quienes deciden vivir su vida para compartir este evangelio. Y lo dice acá, no solo va a haber una recompensa celestial cuando estemos en el cielo, sino dice, aún en la tierra van a poder ver cómo estas personas están siendo bendecidas, porque están tomando su rol en serio, están haciendo esto. Pero mucho más allá que ir detrás de la bendición, es que tú y yo hemos sido elegidos cuando nos acercamos a Cristo y somos hijos de Dios. También nos convertimos en embajadores de Él, representantes de su reino. Y no podemos quedarnos callados frente a lo que hemos recibido. Esto no se trata solo de ti o de mí o de lo que yo quiero o necesito. Esto se trata de que esta esperanza, esta bendita esperanza que hemos recibido en Cristo, no es solo para mí. Hay tantas personas que lo necesiten. No podemos quedarnos callados. Mientras un mundo está sufriendo y muriendo y yendo a una eternidad sin Cristo, no podemos cerrar nuestros labios por temor a que se burlen o por temor a que nos miren con incredulidad. Porque vamos a encontrar incredulidad, es la verdad. Pero aún en medio de eso, el Señor se está moviendo y esa semilla, dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Aún esa semilla en algún momento algo va a pasar, el Señor va a seguir tocando corazones. Si tú conoces hoy a Dios, no es porque tú seas alguien súper espiritual. Recuerda cómo eras antes de conocer a Dios. No es por ti, no es por tus logros, no es por decisión propia, tú solito llegaste a Cristo. Alguien hizo un trabajo previo de orar, de clamar. Alguien te presentó el evangelio y el Señor usó las circunstancias para que tu corazón esté dispuesto para escuchar su llamado. El Señor envió a tu vida para poder aún hacerte una invitación a una iglesia o mandarte un mensaje, un versículo. El Señor ha estado usando tantas personas y tantas formas de acercarte a ti. Y hoy estás aquí como resultado de todo esto que Dios ha venido trabajando por que tú puedas recibir este regalo de la salvación. Y cuando vemos cómo Jesús, el Señor, envía personas a nuestro lado, quiero animarte a que por un momento trata de recordar cómo fue que llegaste al Señor. ¿Cómo fue? ¿Cuál era la condición de tu corazón? ¿Querías acercarte a Dios? ¿Cuántas personas estuvieron, tal vez si no te enteraste, orando por ti? ¿O cuántas personas te estuvieron hablando acerca de Dios, a veces por varios años? Hasta que pasó un momento determinado que fue como que te impulsó a dar ese paso de fe.
alguien fue enviado. Y aún si seguimos nuestra lectura de Marcos, en este mismo capítulo 6, dice la Biblia que Jesús sale de Nazaret después de encontrarse con este ambiente de incredulidad y dice, se fue a la aldea aledaña, y esto estamos ya en el versículo 7, dice, después Jesús se fue a la aldea enseñando a la gente, reunió sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepientan de sus pecados y se volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Y ahora todos se van a ir a buscar el aceite de oliva, ¿no? Marca la santa unción. Pero acá vemos esto, vemos cómo aún Jesús está enviando a sus 12 discípulos. Después de haber encontrado este ambiente de incredulidad, pasa esto, porque aunque en un lado podemos encontrar incredulidad, por otro lado, Dios está obrando en los corazones. Tal vez no en ese lugar inmediato donde tú te gustaría ver a mi hermano acercarse a Dios, a mi papá, a mi esposo, a mi hijo. Me gustaría ver esto. Y a veces estamos allí dándole vueltas y no nos damos cuenta que al frente nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo está con el corazón dispuesto. Solo necesita que alguien le hable. Pero a veces nos encerramos aquí y no estoy diciendo que dejes de hacerlo. Estoy diciendo que mira que hay más personas a quienes Dios te quiere enviar. Quiere enviarte a que les cuentes lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Quién es Dios? Quiere enviarte a que cuentes cuán amados son, que no están solos en este mundo. Y Jesús envía a sus 12, dice, para que predicaban y en otro capítulo que cuenta esta misma historia, dice que volvieron alegres porque habían sanado a muchos y habían predicado a muchos. Y vemos aquí entonces a Jesús saliendo de un ambiente de incredulidad, saliendo que no pudo hacer aún mucho de lo que probablemente quiso hacer en Nazaret. Y ahora vemos a la contraparte, ¿cierto? Vemos a los discípulos celebrando, viendo que hay una tremenda respuesta en otro tipo de ambientes. Y es que es eso, vemos estas contrapartes y aún algo de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Tal vez tú dices, bueno, desde que me acerqué al Señor he visto esto, pero como todavía no he podido ver todo lo que me gustaría ver que otros cuentan. Quiero decirte algo, muchas veces vamos a encontrar incredulidad. Muchas veces van a ser tiempos de celebración como los discípulos. Otros tal vez van a ser tiempos de persecución. Van a ser tiempos en que no solo vas a encontrar incredulidad, puede que encuentres burla, puede que encuentres comentarios duros. Y lo vemos si vemos los versículos más adelante del capítulo 6, vemos que Juan el Bautista es capturado, llevado frente a Herodes, y la Biblia dice que Juan le hablaba a Herodes y le decía que se arrepienta de sus pecados. Entre muchas cosas que suceden, Juan el Bautista es decapitado. Y acá vemos estos tiempos de incredulidad. A veces van a venir tiempos de celebración y a veces tiempos de persecución. Y aún en esto hay una tremenda promesa del Señor. Para cada uno de nosotros hay una promesa para quienes decidimos cumplir en esta vida nuestra misión y no solo quedarnos nuevamente en el consumismo cristiano. Mateo versículo 28 del 19 al 20 dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y me encanta este versículo por dos motivos. Primero, porque nos deja nuestra misión súper clara. No se trata solo de ir y anunciar el evangelio o de contarle a alguien, ya te doy un folleto o te mando el versículo del día, sino dice, vayan, enséñenles y hagan discípulos, acérquenlos a mí, acompáñenlos en el proceso. Pero cuando leemos estos versículos,
nos encanta la última parte. Y es más, a muchas personas los he escuchado usar siempre la última parte de este versículo, donde dice, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y nos encanta esta última parte porque esta es la promesa de la presencia de Dios, de que Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero esta promesa viene acompañada de la primera parte, de que aquellos que predican el Evangelio, aquellos que discipulan, aquellos que se atreven a compartir las buenas nuevas de Dios, ellos van a vivir esta promesa. Yo estaré contigo siempre. Si hoy mucho de lo que estás viviendo, aún estando en Cristo, no estás experimentando paz, estás todo el tiempo luchando, que no tengo gozo, que esto, y estás todo el tiempo fluctuando, aún no veo abundancia o no sé cuál es mi propósito, no sé qué hago aquí en esta tierra, probablemente es porque o has dejado o nunca te has tomado en serio este rol. Esto es parte de lo que somos, es nuestra tarea y es una tarea que necesitamos llevarla con gozo, con alegría, de la misma forma que alguien se tomó el tiempo de sembrar esta semilla en nuestros corazones. Ahora nos toca sembrar, así que iglesia, querida familia, tómate en serio este rol. No solo hay bendición detrás de eso, hay promesas detrás de esto, sino que aún para tu propia vida vas a encontrar cómo el Señor quiere usar aún lo poco o mucho que sabes. Hay un propósito para tu vida, hay un llamado para tu vida, pero necesitas ponerte este calzado presto a anunciar el Evangelio y caminar sobre esto. Y para ti, si es que hoy estás viendo este mensaje y te preguntas, pero bueno, hay tantas personas, alguien me mandó este link y yo recién estoy escuchando de todo esto. Quiero decirte que si tú hoy estás dispuesto a recibir a Jesús en tu corazón, tú dices, yo quiero tener un propósito, quiero hacer algo más en mi vida que andando en esta tierra sin sentido, quiero tener una vida plena. Quiero decirte que cualquiera que viene a Cristo, no importa la condición en la que vengas hoy, Él no te echa fuera. Así que bienvenido a la familia. En un momento me gustaría hacer contigo una oración de fe, pero quiero dejarte con este versículo y con esto voy cerrando. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. No lo rechazo. Así que cual sea la condición en la que vengas hoy, sea que no conoces a Cristo o conoces a Cristo, pero has estado dubitativo, tienes tu fe tambaleante, cualquiera que viene a mí, dice el Señor, yo no lo rechazo. Así que pase lo que pase, que esta sea nuestra decisión hoy, que vas a seguir al Señor, que vamos a cumplir nuestra misión. Pase lo que pase, vamos a seguir orando por aquellos que aún no conocen de Dios. Pase lo que pase, vamos a permanecer pegados al Señor y vamos a ver sus promesas, vamos a ver su bendición sobre nuestra vida. Pase lo que pase, vamos a predicar el Evangelio, que es poder de Dios.